Y por acá. Súper. Ahora todos y todos, cierto saludo formal. Espero que estén súper bien. Hoy ya tenemos harta participación. Qué bueno. Ahí, hola, Demian. Buenísima que estés ahí, ¿cierto? En la clase. Y como les comentaba al principio, ¿cierto? Clase de hoy, clase número 11 ya. Vamos a trabajar con el fin un poquito de lo que era trabajando con fuerzas. Específicamente hoy día vamos a repasar o terminar, ¿cierto?, de ver algunas fuerzas que no trabajamos antes, que son la fuerza peso. Vamos a ver específicamente de dónde nace la fuerza peso, por qué es o se llama fuerza peso. Vamos a trabajar un poquito con la ley elástica, ¿ok? La ley de Hooke, si es que les suena ahí, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver resortes, ¿ok? Algunas cuerdas. Vamos a trabajar justamente con cuerdas, lo que es la tensión, y retomar un poquitito lo que es la fuerza normal, ¿ok? Entonces, hoy día, ¿cierto? Nuevamente, repaso de hartas fuerzas que nosotros vamos a utilizar en la PAES. Algo súper importante, recuerden que para la fuerza peso en el contexto PAES, nosotros nuestra gravedad la vamos a trabajar como 10 metros sobre segundo cuadrado para realizar un poquito más de simplificación, ¿cierto? Para realizar, ¿cierto? Esta como simplificación en los cálculos, ¿ok? Es para hacerlo más simple al final. Y, como les comenté, vamos a ver estos elementos que estaban al principio. Entonces, las invito y les invito a que conversemos un poquitito de la fuerza peso, ¿ya? ¿Se recuerdan ahí de la fuerza peso, cierto? Esta fuerza que era de atracción un poquito más gravitatoria. Ahí, ¿cierto? Les mencionaba el experimento que, o de dónde había nacido, básicamente con la manzana. Y les pongo una imagen de un mundo. Aquí viene esto, de que justamente el día de hoy vamos a trabajar con qué es la fuerza peso, ¿ok? Y la fuerza peso finalmente es una fuerza, ¿cierto? Ahí saluda Melanie que se está uniendo. Hola, Melanie. La fuerza peso es una fuerza que siempre en este caso nosotros decimos, comillas, que va a actuar hacia abajo. Pero realmente es hacia abajo, ¿cierto? Es siempre hacia el centro de la Tierra, ¿ok? O, aquí les adelanto, ¿cierto? Un poquitito, el centro de cualquier planeta, de cualquier, en este caso, estrella, de cualquier elemento, en este caso, que esté con masa ubicado en el espacio, ¿cierto? Va a tener una fuerza de atracción. Hasta nosotros mismos incluso, ¿cierto? Tenemos nuestra fuerza de atracción, claramente muchísimo más pequeña, muchísimo, es casi imperceptible, ¿ok? Pero todo elemento que tiene masa justamente va a tener una fuerza de atracción gravitatoria. ¿Cómo se va a calcular? Como nosotros en este caso la estamos obteniendo a través de la formulita de la masa, ¿cierto? Cuanto masa un objeto, puede ser, no sé, 90 kilogramos, ¿ok? Y esta constante gravitatoria que como les comentaba son 10 metros partido en segundo cuadrado. Les comento también que esta constante gravitatoria es importante recordar que su valor, ¿ok? Va a depender de dónde nosotros estemos situados. Si, por ejemplo, estoy situado en África o en Norteamérica, siempre va a variar un poquitito su valor. Ya nunca va a ser exactamente ahí 10 o 9,8, ¿cierto? Como nosotros lo aprendimos. Siempre varía con unos decimales dependiendo de dónde estemos, ¿ok? Y si es que estamos en otro planeta también, ¿cierto? Vamos a ver el día de hoy algunos ejercicios. También vamos a ver que va a variar. Es importante, ¿cierto? Recordar que también la masa es diferente al peso. Cuando hablemos de peso, yo siempre me voy a estar refiriendo a la fuerza peso, ¿ok? Pero cuando hablamos de la masa, es en este caso esta cantidad física, ¿cierto? Dimensional, o sea, dimensional en términos de masa de kilogramos, solamente cuánto masa un objeto. ¿Ok? Algo importante es que ustedes tienen que más o menos reconocer, o no es tan importante para la paz como tal, pero que sepan que, exactamente, ley de Newton, ¿cierto? Ahí para nuestra compañera. Muy bien. Donde justamente esta fuerza nace o se despeja de una fuerza, de una fórmula que es un poquitito más grande. ¿Ok? Si nosotros lo vemos como fórmula de la fuerza peso, esta fórmula que está a la derecha de la constante de la ley gravitacional es un poquitito más grande. ¿Por qué? Porque justamente esta ley de gravitación universal de la Tierra lo que hace es relacionar cualquier par de objetos que se pueden atraer a cierta distancia. Por ejemplo, si nosotros, ¿cierto?, colocáramos, no sé, está aquí Sminian, ¿cierto?, posicionado ahí en el espacio, y tenemos, no sé, a Fernanda o Demian, ¿cierto?, alguien ahí, ¿cierto?, posicionado también en el espacio, que sepan que esta par de personas se pueden atraer. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, coloco dos objetos, coloco una pelotita de fútbol o una de voleibol, ¿cierto? De básquetbol, y coloco un auto, que sepan que estos dos objetos también se van a atraer. Lo importante es que siempre tienen que existir, en este caso, elementos clave. ¿Cuáles son los elementos? Primero, que estos objetos tienen una masa, que estos objetos además están situados a cierta distancia. ¿Ya? Demian. Te están situados, ¿cierto?, a cierta distancia. Y que sepan que existe en este caso una constante de gravitacional universal, ¿ok? Que es más o menos, déjenme, les pongo por ahí,
más o menos, si no estoy mal aquí, les hablo un poquito de memoria, pero si no estoy mal era 6,67 por 10 elevado a menos 11, si no estoy mal. ¿Ya? Creo que aquí era 6,75. Más o menos por ahí, ¿ok? Y esta constante de ley gravitacional lo que nos permite es siempre obtener la fuerza de atracción entre dos cuerpos, ¿ok? Y justamente la fuerza peso se calcula en este caso multiplicando la masa del objeto por la gravedad de la Tierra, como vimos. Pero, ahí, demos un segundito, acepto a su compañera. Es importante recordar que la masa del objeto, ¿cierto? Nosotros también la podemos aplicar acá. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nosotros quisiéramos en este caso obtener cuánto es la constante de gravitación de, por ejemplo, el planeta Tierra, nosotros utilizando esta formulita podemos obtenerla, ¿ok? Aquí no voy a colocar, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, podríamos colocar la masa de la Tierra, podríamos colocar la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿ok? Por ejemplo, la masa del Sol, la masa de la Tierra, la constante gravitacional. Y, por ejemplo, podríamos obtener cuánto es la fuerza de atracción entre el planeta Tierra y, por ejemplo, el Sol, ¿ok? Les comento que sería como una aplicación un poquitito más grande de esta fórmula, ¿ya? Pero que sepan que justamente nosotros podemos obtener la fórmula de la fuerza peso a partir de esta fórmula de atracción gravitacional en general. ¿Ok? Nunca son como separadas una de la otra, sino como que una contiene a la otra. ¿Ok? Y ahora bien, si es que nos vamos ya a una aplicación un poquito más PAES, saliendo un poquito de este ejercicio un poco más conceptual, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar de la fuerza peso? Bueno, aquí les tengo un ejemplo como clásico. Nos dice un astronauta que, mucho ojo, está amasando en este caso 70 kilogramos. Ya, podemos imaginar ahí, ¿cierto? Un astronauta está aquí masando 70 kilogramos y viaja en este caso a la Luna. ¿Ok? Está viajando aquí a la Luna, donde la aceleración de gravedad, mucho ojo, aquí la gravedad cambia, es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y fíjense que hace todo el sentido del mundo. La gravedad es mucho menor que en la Tierra. Y por eso cuando ustedes vieron, ¿cierto? A lo mejor o han visto el video del alunizaje o cuando las personas caminan en la Luna, justamente, no sé si se han dado cuenta que dan como unos grandes pasos, como que, no sé, saltan y se demoran muchísimo en caer. Bueno, justamente eso es porque la gravedad en la Luna es mucho menor que la gravedad en la Tierra. Y por tanto, la fuerza, ¿cierto? Peso que ellos van a estar experimentando para traerlos al centro de la Luna va a ser menor. Y así pueden verse como en una suerte de levitando por unos ciertos segunditos en la superficie de la Luna. ¿Ok? Lo que nos están preguntando es cuál es su peso. Y aquí, ¿cierto? Les invito a que lo calculemos. Sería en este caso que la fuerza peso va a ser igual a la masa por una aceleración de gravedad. Aquí, como estamos en la Luna, específicamente sería la gravedad de la Luna. ¿Cuánto sería la masa? La masa de este astronauta sería de 70 kilogramos, ¿cierto? Y la gravedad de la Luna es de 1,6, como vimos recién, metros sobre segundos al cuadrado. Si hacemos este cálculo, nos va a dar que es 112 newton. Entonces fíjense que esta persona cuando está caminando, ¿cierto? Esta persona de 70 kilogramos está caminando acá en la Luna, está experimentando una fuerza-peso de 112 newton que lo lleva hacia el centro. Si la comparamos con la Tierra, por ejemplo, la fuerza-peso de la Tierra, ¿qué es lo que nosotros hubiéramos puesto? Masa por gravedad de la Tierra. 70 ahí me como un poquitito las unidades de medida, por 10, ¿cierto? La simplificación, y llegaríamos a 700. Si se dan cuenta, es muchísimo menos la fuerza que está experimentando la persona en la Luna. Y por tanto, por eso nosotros podemos ver, ¿cierto? Que esta persona puede, en cierta forma, levitar, ¿cierto? Una vez que anda. Claro, y como nos dices, Milian, nos dice la persona masa lo mismo en la Tierra y en la Luna, pero pesa diferente exactamente por la aceleración en este caso de gravedad. Y eso es súper importante, ¿cierto? Y aquí hay varias teorías que nacen a partir de esto, porque si nosotros experimentamos una fuerza distinta, caminamos distinto, hacemos todo distinto, y justamente la aplicación de esta fuerza-peso va a depender de cuál sería la gravedad que nosotros nos estemos enfrentando. Ahora bien, les voy a poner un contraejemplo. Denme un segundito por acá. Redimensiono esto para que les quede ahí, ¿cierto? Un poquito más ordenadito. Nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza peso de una caja de 8 kilogramos? Y aquí voy a suponer que, por ejemplo, esta caja va a estar posicionada horizontalmente. Este es el típico ejercicio que a lo mejor han visto en ejercicios PAES, donde tienen una caja, ¿cierto? Y les preguntan cosas de esta caja. Ya sea una caja, puede ser un mueble, pero en general, ¿cierto? Es un objeto. Si está este objeto, ¿cierto? Masa 8 kilogramos, nosotros ya sabíamos que si no hay ninguna otra fuerza empujando hacia abajo, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, las únicas fuerzas que van a estar acá, en este caso como
en el objeto o que van a estar interactuando con el objeto. Por una parte va a ser la fuerza peso y la fuerza normal. Y ya vimos que la fuerza peso lo calculamos como 8 kilogramos, que sería la masa, por la aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, serían 80 newton. Perfecto. Y aquí les comento un poquitito qué variaciones podrían tener los ejercicios, que ustedes tampoco ahora actualmente en la PAES, antes se preguntaba un poquito más en la PSU, pero que sepan que si toman la PAES específicamente del módulo de ciencias, entiendo que todavía ustedes pueden elegir la mención. Si eligen la mención física, a lo mejor se van a ver introducidos un poquito más en estos ejercicios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la masa está inclinada? ¿Ok? Aquí les empiezo a comentar un poquito cómo cambiaría. Si es que esta masa, este es como el caso base, ¿qué pasaría si es que esta masa está inclinada de este sentido? Que ya no estamos horizontales, sino que a lo mejor está apoyada sobre una pendiente. Bueno, yo les comento que ustedes solamente de momento tienen que saber en términos cualitativos que el peso ya no sería en este caso, o sea, disculpen, el peso acá sería el mismo, porque sigue apuntando hacia abajo, ¿cierto? Siempre nos va a traer hacia el centro de la Tierra. Pero les comento que aquí la fuerza normal ya no va a ser hacia arriba. ¿Alguien se da cuenta ahí, introduciendo un poquito también, ¿cierto? O recordar un poquito por qué la normal acá no va hacia arriba. ¿Por qué la normal, ¿cierto? Esto estaría malo. ¿Sí? Ahí es, Milen. Si nos puedes decir. Profe, porque la normal es una fuerza perpendicular a la superficie. Exactamente. Súper bien, ¿cierto, Milen? Porque en este caso, dado que el piso o la superficie donde nos estamos apoyando es inclinada, justamente la normal, si recordamos ahí de la clase anterior, sería en este caso siempre perpendicular. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Tenemos una fuerza que está apuntando en diagonal y una fuerza que está apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, si es que en algún momento llegan a trabajar con esto, les adelanto un poquito qué es lo que uno hace? Es en este caso descomponerla. Van a tener un componente que va a ir en el eje X de la normal y otro componente que va a ir en el eje Y. ¿Ok? Pero esto no es algo cierto que se les evalúe o que tengan que ustedes calcular, sino que simplemente sepan que existe. ¿Ok? Por otra parte, ¿qué pasaría si la gravedad es diferente? Como ya vimos, la masa del objeto puede ser lo mismo, pero la gravedad puede cambiar y lo que va a afectar en este caso la gravedad va a ser la fuerza peso. La masa del objeto nunca va a depender en este caso de la gravedad, sino que va a depender de, en este caso solamente va a afectar a la fuerza peso. Y por último, si le aplico otra fuerza hacia abajo, si tenemos, ¿cierto? Este caso, donde yo les comenté que teníamos una masa, ¿qué pasa si es que a esta masa yo voy a apoyar acá mi palma de la mano, ¿cierto? Ahí estoy apoyando mi palma de la mano o mi pie, como ustedes quieran, ¿cierto? Estoy aplicando hacia acá una fuerza de este pie. Bueno, justamente cuando haga el diagrama de cuerpo libre, yo voy a tener que además considerar esta fuerza del pie que estoy aplicando hacia abajo. ¿Y esto en qué me va a afectar? Que ahora la fuerza en este caso normal no va a ser igual a la fuerza peso. Por eso yo les decía que tengan mucho cuidado cuando muchas veces les dicen que la normal es igual a la peso, como una fórmula. Esto no siempre es así. Tienen que tener ojo de siempre hacer el diagrama de cuerpo libre. Y en este caso les quedaría que la normal es igual a la peso, pero además sumándole esta fuerza del pie. Porque esta normal, ¿cierto? Nos devuelve todas estas fuerzas perpendicular a la superficie. Entonces ahí, ¿cierto? Vemos varias aplicaciones, o les comento un poquitito varias aplicaciones, también lo hemos ido trabajando en las clases anteriores, pero que sepan que siempre pueden existir variaciones de los ejercicios que ustedes les van a poner. Nunca es algo que ustedes puedan, o no se debe, ¿cierto? En cierta forma, pensar esta fuerza, cuando hablamos de fuerzas en general, como fórmulas, sino que siempre tenemos que analizarlas y específicamente recuerden ahí harto el diagrama de cuerpo libre que trabajamos en la clase anterior. ¿Ok? El diagrama de cuerpo libre siempre nos va a servir para poder identificar cómo se calculan las fuerzas en general. ¿Ok? Ahí después cuando lleguemos a la clase de ejercicios, les voy a mostrar ahí un par de ejercicios justamente del eje de física que vamos a utilizar este diagrama de cuerpo libre para responder. ¿Ok? Entonces, a modo de, cierto, de cierre del resumen de lo que estábamos hablando de la fuerza peso, creo que les he comentado bastante. ¿Ya? No sé si es que tienen alguna duda de fuerza peso o específicamente aquí de dónde nace. Si es que alguien ahí tiene alguna consulta, o vamos bien. Si me pueden ahí confirmar, a lo mejor alguien ahí tiene alguna pregunta, si quedó alguna consulta. ¿Sí? ¿Es Milet? Profe, Ujú. sobre ese ejemplo que dio con el tema del pie hacia abajo, Sí, en la carrerita. ajá, básicamente.
lo que cambiaría sería como la fuerza neta que va hacia abajo, pero no la fuerza peso propiamente tal, ¿no? Exactamente, sí. Aquí lo que cambia, y muchas gracias por tu consulta, justamente, la fuerza peso siempre va a depender solamente de la masa por la gravedad, ¿ya? Cuando le aplicamos como más fuerza al bloque, no es como que el bloque tenga más masa, sino como que simplemente el bloque va a tener la misma fuerza peso. Ahora, lo que va a cambiar es justamente como dices tú, es la fuerza neta. Recordar que la fuerza neta nosotros utilizábamos un eje de referencia, en general, y para casi todos los ejercicios les diría el 99,9%, ¿cierto? Siempre hacia la derecha y hacia arriba va a ser positivo. Y por tanto lo que nosotros decimos es claro, esta fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza normal, nosotros le vamos a restar la fuerza peso, que va hacia abajo, le vamos a restar la fuerza del pie, y como este bloque está estático, la masa por la aceleración aquí nos va a dar cero, y por tanto podríamos decir que la fuerza normal va a ser igual a la fuerza peso más la fuerza del pie, ¿ya? Pero no es como que la fuerza peso se vea influenciada por la fuerza del pie, sino que son fuerzas independientes. Y les aprovecho, ¿cierto?, de hacer el comentario que también he visto a algunas personas que cuando trabajan con esto les genera confusión, dado que yo aquí estoy trabajando solo con fuerzas del eje vertical, ¿cierto? Solamente estoy mirando de arriba hacia abajo. Yo me tengo que preocupar específicamente de la aceleración en el eje vertical. Porque puede ser que este bloque a lo mejor se puede estar moviendo perfectamente, se puede estar moviendo acá hacia la izquierda o la derecha, pero este cálculo no se va a ver afectado porque solamente va a depender de la fuerza vertical, ¿ok? Para que también lo tengan ahí en consideración. No sé si ahí te respondí un poquito más, Esmile. Sí, Más que claro, profe, muchísimas gracias. súper. Muchas gracias a ti por la pregunta. Súper bien. ¿Ya? De ahora, si me permiten, ¿cierto? Seguimos con la otra parte, en este caso de fuerzas, que es una fuerza que hasta el momento no les he introducido formalmente, que es justamente la fuerza elástica, ¿ok? La fuerza, en este caso, que nos conduce a la ley de Hooke. ¿Cuándo vamos a hablar de esta fuerza elástica? Cuando nosotros tengamos, en este caso, instrumentos, como dice, elásticos. Puede ser un resorte, no sé si ojalá que hayan visto un resorte, generalmente los resortes los traen, por ejemplo, las lapiceras, hay algún tipo de resorte específico que lo traen las puertas, ¿ok? Cuando hay topes de puertas. Sobre todo todos los instrumentos de mecánica en general, por ejemplo, la mecánica del auto también tiene alguna especie de resorte. Siempre los resortes son unos instrumentos que están muy apretaditos y que cuando nosotros les colocamos, por ejemplo, un peso o nosotros los tiramos acá con la misma mano, ¿cierto? Aplicamos acá una fuerza con nuestra mano, aquí, hacia abajo, también este resorte se va a extender. Y esta extensión del resorte no es como que sea desconocida, sino que todo esto está estudiado y existe justamente la ley de Hooke. Que sepan que esto no solamente se aplica a resortes. Puede que a usted le aparezca un ejercicio en su PAES que sea de una cuerda, en este caso elástica. Hay algunas cuerdas que no son bastante elásticas y por tanto también se puede aplicar hasta cierto punto, bajo ciertas suposiciones, la ley de Hooke. ¿Ok? Y como definición un poquito más formal, lo que la ley de Hooke establece es que la fuerza que es ejercida en este caso por un resorte, ¿ok? Básicamente puede ser un resorte o como les digo también puede ser una cuerda plástica, va a ser directamente proporcional a dos cositas. Una es la deformación que sufrió, pero siempre en dirección contraria a la deformación, ¿ok? ¿Ya? Y esto quiere decir que cuando un resorte, por ejemplo, se estira, le voy a poner acá el ejemplo, ¿ya? Si es que un resorte se estira, ¿ok? Ejerce una fuerza que intenta volverlo a su posición de equilibrio, ¿ya? Que en este caso la fuerza va a intentar volver a su estado natural, ¿ya? Esa es como la fuerza en este caso del resorte. Nosotros estiramos el resorte y la fuerza hacia dónde va a ir? Va a ir hacia arriba, en este caso, ¿ya? Por eso acá se le aplica un signo menos. Entonces, además de esto tenemos la constante K, eso es súper importante. Esta constante K va a ser o súper importante para poder en este caso entender el fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando un resorte o una cuerda elástica, por ejemplo, tiene un valor de K más alto, en este caso este valor de K nos va a decir qué tan rígido es esta cuerda o este resorte. Cuando el K es mucho más alto, en este caso, se va a requerir mayor fuerza para poder estirarlo o para poder comprimirlo. En cambio, si nosotros tenemos un valor de K muy chiquitito, por ejemplo un 0,01, ¿ok? Va a indicar que el resorte es mucho más flexible. Entonces también les comento por ahí que cuando el K es muy grande, es más rígido, en este caso el resorte o la cuerda elástica, y cuando el K es pequeño, tenemos en este caso que es muchísimo más estiradizo, es como más fácil en este caso estirarlo, ¿ok? Por tanto es más flexible. Y
Sí, ahí, Vicente, una pregunta. Profe, ¿qué es el triángulo con una X que Ah, la ya, ya. sé? Sí. Disculpa ahí, muchas gracias, ¿cierto? Por recordar. Cuando nosotros hablamos de este triángulo con esta X, este triángulo es una letra griega, ¿ok? Este triángulo representa, o siempre yo cuando le hablo del triángulo, les voy a hablar de un delta. Y un delta es básicamente un cambio, es una variación, ¿ok? Es como el cambio de algo en un instante de tiempo. Y en este caso específico, cuando hablamos del delta X, siempre nos vamos a estar refiriendo a un desplazamiento, ¿ok? Desplazamiento. Que en este caso, por ejemplo, si yo me muevo de una posición inicial a otra posición en una distancia, por ejemplo, de 10 metros, yo voy a decir que mi desplazamiento va a ser justamente esos 10 metros, ¿ok? Y esto también puede ser vertical. Por ejemplo, si es que estamos en esta posición, ¿ok? Y acá yo me muevo, como está acá la figura, está esta parte, aquí también va a ocurrir un desplazamiento. Y en este caso sería específicamente un desplazamiento en el eje Y, este que está acá. ¿Ya? Ahí espero que se haya entendido un poquito mejor. Sí, puede ser. Ahí, Vicente, si lo puedes confirmar. Sí, Súper. Ya, muchas gracias por tu pregunta. Siempre se me va por alto definir como la formalidad un poquito más de letras. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? Y antes de entrar como a ejercicios como tal, les comento un poquitito de las cuerdas. Justamente, estas cuerdas elásticas casi siempre ustedes las van a ver asociadas como a estas cuerdas que se utilizan en bungee o cuando hacen jumping o básicamente como en la vida cotidiana, ¿cierto? Cuando nosotros sujetamos ciertos objetos con estas cuerdas, funcionan de manera similar a lo que sería un resorte. Entonces, podemos intentar hacer un símil entre el resorte y esta cuerda. Pero la gran diferencia es que en este caso tienen una constante de elasticidad que es mucho más baja. Entonces al final son más fáciles de estirar que un resorte. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al igual que los resortes, cuanto más los estiramos, más sería la fuerza, ¿cierto?, que intenta devolver. Lo importante es que las cuerdas son mucho más flexibles. Y es súper importante notar que las cuerdas elásticas solo obedecen en este caso la ley de Hooke hasta cierto punto, que es lo que nosotros vamos a ver. Porque si las estiramos demasiado, pueden sufrir una deformación que puede ser permanente y entonces se va a perder lo que sería como su longitud natural. Ahí vamos a ver después con un gráfico les voy a presentar. Y ahora sí que sí, llegamos, ¿cierto?, a un ejemplo. Fíjense que tenemos un resorte con una constante, ¿cierto?, de deformación de 300 newtons sobre metros, ¿ok? Esta es la unidad de medida de las constantes, que sería la fuerza dividido en una distancia, la constante. Nos dicen que se comprime, ¿ok? Mucho ojo acá. Se comprime, en este caso, 0,15 metros. Y me preguntan cuál sería en este caso la fuerza elástica, ¿ok? Que actúa, ¿cierto?, sobre la cuerda, o básicamente cuál sería la fuerza elástica. Primero recordamos cositas. La fuerza elástica actúa siempre en dirección contraria a la deformación, ¿ok? Entonces, si es que nosotros tenemos un resorte original, por ejemplo, de este estilo, ¿ok? Y nosotros lo comprimimos, ¿cierto? Aquí lo comprimimos, tuvo aquí una variación, que sepamos que esta compresión que nosotros tenemos acá, que en este caso específicamente me dicen que son 0,15 metros, 0,15 metros, ¿ok? Está comprimiendo, en este caso, mi resorte. Lo está achicando, ¿cierto? Ustedes pueden imaginarse aquí, no sé si se entiende un poquito con el dibujo, que estamos como en el caso inicial, y aquí este sería luego de realizar la compresión, ¿ok? Como que achicamos el resorte. Entonces aquí yo les pregunto, ¿hacia qué lado en este caso iría la fuerza acá abajito, en este caso elástica? ¿Iría hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Hacia dónde iría esta fuerza elástica? Mm, mm, mm. Ahí Melanie dice, nos dice izquierda, ¿ok? Melanie nos dice hacia acá. Aquí nos dice Francisca opuesta al movimiento, ¿ok? Vicente nos dice derecha. Aquí me dicen izquierda, ¿ok? Mucho ojo. Y aquí la pregunta a lo mejor ahora, a las personas que me hayan respondido, fíjense que no les estoy aquí preguntando como específicamente de la fuerza que nosotros ejercimos, sino que les pregunto cuál sería la fuerza elástica o la fuerza en este caso que está ejerciendo el resorte. ¿Hacia dónde iría? Y ahí a ver si nos podemos poner de acuerdo a lo mejor. ¿Qué me dirían? ¿Hacia dónde iría? Hay una persona ya me respondió, cambió la respuesta. Otra persona también me dice la respuesta, perfecto. ¿Hacia dónde iría en este caso?
O si se los pregunto de otra forma, sería como, ¿hacia dónde el resorte quiere volver? Y esa respuesta, ¿cierto? Ahí se la soplo un poquitito. El resorte quiere volver hacia acá, quiere volver a su estado natural. Por tanto, la fuerza en este caso que va a estar aplicando este resorte o esta fuerza elástica va a ser opuesta al movimiento. Porque nosotros inicialmente teníamos un resorte de este estilo y dado que nosotros aplicamos una fuerza, que aquí puede ser una fuerza, por ejemplo, de una mano o algo así, ¿ok? Este resorte se va a comprimir, se va a hacer chiquito. Y por tanto, el resorte lo que va a estar ejerciendo es una fuerza elástica en dirección contraria al movimiento. Dado que el resorte acá se comprimió, la fuerza en este caso elástica va a ser en dirección opuesta, es decir, hacia la derecha. Entonces aquí lo voy a dibujar con otro color. El resorte quiere volver a escapar, ¿cierto? Hacia acá. Aquí va a estar la fuerza elástica de este resorte. Y si aplicamos aquí la ley de Hooke, ¿cierto? Nuestra formulita, se la voy a colocar por acá. La fuerza del resorte va a ser igual a la constante por este desplazamiento y específicamente con el negativo si es que ponemos, ¿cierto?, la dirección, pero en este caso la constante por el desplazamiento. Nos fijamos que la constante es 300 newton sobre metro y el desplazamiento aquí específicamente cuánto se comprimió. Y aquí tengan mucho ojo, porque depende cuando ustedes le pongan el signo. Algunas personas siempre tienen problemas como con el tema del negativo, ¿ok? Lo importante, y yo siempre en este tipo de problemas les recomiendo que hagan el dibujo, el signo se lo coloquen al final, ¿ok? Porque en este caso, el desplazamiento que está sintiendo este objeto es 0,15 metros. Y si fuéramos totalmente puristas y detallistas, ¿qué es lo que está pasando? Como se está comprimiendo, ¿ok? Esta compresión del resorte, lo que está provocando es que en este caso nosotros tengamos un desplazamiento que se conoce como negativo, en el sentido que si iniciamos, por ejemplo, con el resorte en 10 centímetros y lo comprimimos a 8 centímetros, si calculamos la variación o este desplazamiento, nos va a quedar que va a ser el final menos el inicial y por tanto decimos que en este caso se comprimió, ¿ok? Por eso el negativo, 2 en este caso centímetros, por ejemplo. Por tanto, si fuéramos totalmente puristas con el desarrollo del ejercicio, deberíamos colocar aquí un menos 0,15 y de aquí es donde nace el signo negativo, que en este caso la fuerza siempre es opuesta al movimiento. Por tanto, si bien es cierto, el 0,15 tendría acá un negativo, con el negativo de la fórmula, porque la fórmula original tiene un negativo, a nosotros nos quedaría en este caso 45 newton, que estaría siendo referenciado hacia la derecha. ¿Ok? Pero aquí viene mi recomendación, ¿cierto? Como persona que ya conoce un poquito más de esto, les puedo recomendar que siempre calculen normal, ¿cierto? Solamente con los valores y ustedes con el dibujo coloquen hacia dónde se está, en este caso, aplicando la fuerza. Es mucho más fácil eso que ustedes empiecen a ver si es que es positivo o negativo con los signos, ¿cierto? Porque se pueden confundir. Entonces, si ustedes ven que el resorte se está comprimiendo hacia la izquierda, bueno, yo sé que la fuerza que está ejerciendo el resorte es intentar volver a su posición inicial. Y por eso es hacia la derecha y es positiva si es que fuéramos ahí puristas con los signos. ¿Ya? Entonces le hago ese comentario, ¿cierto? Que es importante que reconozcan que la fórmula original tiene un negativo y que nos indica que la fuerza elástica siempre se va a oponer, ¿cierto?, a esta deformación, pero que en la práctica es más fácil calcularlo simplemente como la constante por el desplazamiento o esta variación, y después nosotros le colocamos el signo dependiendo hacia dónde apunta. Si hubiera sido el caso contrario, por ejemplo, les pongo acá otro ejemplo, lo voy a poner aquí en la esquinita para intentar, ¿cierto?, no molestar. Si tenemos un caso inicial como este y yo estiro este resorte, ya le aplico acá una fuerza de una mano, vamos a tener más o menos algo así, ¿ya? Este resorte, la fuerza que va a tener es justamente hacia acá, para intentar volver a su posición inicial. Por tanto, aquí, si es que nosotros hubiéramos calculado esto, el resorte hubiera aplicado una fuerza en este caso negativa, que puede haber sido, no sé, menos 5 newton, por ejemplo, ¿ya? Entonces, que sepan que el negativo simplemente es referenciando hacia dónde apunta. ¿Ya? Pero si lo calculan directamente con la formulita, les va a dar igual. ¿Se entendió este ejercicio como un poquito más práctico, este ejemplo? ¿Alguien a lo mejor tiene alguna duda? ¿Van bien hasta aquí? Sí, ahí es, miren. ¿Una pregunta Profe, quizás? entonces, si fuese exactamente el mismo ejercicio, pero
se estirara 0,15 metros, Ujú. lo que cambiaría no es, o sea, lo único que cambiaría sería el sentido de la fuerza elástica, ¿o no? Exactamente. De hecho, mira, lo podemos hacer igual, para que estemos como... Lo vamos a hacer como debería hacerse, ¿cierto? Como con la fórmula principal, por decirlo así. Fíjate que si es que estamos en el caso inicial, los mismos datos, ¿cierto? Pero en este caso el ejercicio diría se estira, ¿ok? Significa que nosotros aplicamos, ¿cierto? Una fuerza hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero nos preguntamos cuál es en este caso el desplazamiento. El desplazamiento nos damos cuenta acá que inicialmente, por ejemplo, estábamos en 8 y llegamos a 12. Si calculamos el desplazamiento, siempre va a ser como la posición final menos la inicial. Y en este caso sería 12 menos 8. Y nos damos cuenta que esto es positivo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros apliquemos la fórmula de Hooke, en este caso la ley de Hooke, lo que nos va a decir es que el menos k por el desplazamiento, dado que el desplazamiento en este caso es positivo, la fuerza me va a quedar en este caso negativa y el cálculo lo hicimos recién, ¿cierto? Y nos dio 45. Entonces, en este ejemplo me está diciendo que mi fuerza apunta hacia la izquierda y tiene todo el sentido del mundo, porque dado que yo deformé, en este caso estiré este resorte, la fuerza que va a tener acá el resorte va a ser apuntando hacia la izquierda, que va a intentar volver a su posición normal. A eso me refería yo con el negativo. A lo mejor ahí con el ejemplo queda un poquito más claro, ¿puede ser? Sí, profe, quedó más clarito, muchas gracias. O sea, Súper. Ujú. en el fondo si va a la izquierda quedaría un menos menos que al final se anula. Exacto. Sí, en el fondo aquí cuando nosotros comprimimos, con el menos menos, ¿cierto? La fuerza nos queda hacia la derecha. Y en este caso, como el desplazamiento es positivo, cuando nosotros estiramos, ¿cierto? Y el negativo lleva la fórmula de la ley de Hooke, justamente nos queda una apostando hacia la izquierda. ¿Ya? Lo mismo aplicaría si es que estuviéramos vertical. De hecho, este ejemplo que les tengo aquí en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Lo voy a hacer vertical para que vean que es exactamente lo mismo. Nos dice que una cuerda elástica tiene una constante de 50 newtons sobre metros y me dice que estiramos en este caso la cuerda 0,5. Entonces, si es que lo vemos, por ejemplo, una cuerda que está colgando de un techo, inicialmente tenemos una cuerda más o menos así, ¿ok? Esta cuerda tiene una K de 50 newtons sobre metro, está constante, ¿cierto? Y nos dice que estiramos la cuerda 0,5. Entonces aquí le aplicamos una fuerza, podríamos haber colgado un pesito acá, ¿cierto? Y lo que hacemos es estirarla en este caso, acá, 0,15 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, disculpen, era 0,5. 0,5 metros. Yo me doy cuenta exactamente de lo mismo. Me doy cuenta que, en este caso, si es que yo calculo, si es que veo aquí como una medición desde el cero, aquí voy, ¿cierto? Voy subiendo hasta los positivos, me doy cuenta que mi posición final menos mi posición inicial me va a dar en este caso positivo. Es decir, mi desplazamiento en este caso cuando es positivo es un estiramiento. Y por tanto, cuando yo aplico la fórmula en este caso de Hooke, o la ley de Hooke, menos K por el desplazamiento, el K sería menos 50 newtons sobre metros, el desplazamiento es positivo y por tanto fue 0,5 metros, me va a dar en este caso menos 25, uy, menos 25 newton, y este negativo lo que me quiere decir es que yo acá estoy volviendo, ¿cierto? Hacia atrás, estoy volviendo hacia mi eje de referencia hacia arriba, ¿ok? Y esto fue solamente porque yo dije que hacia acá abajo iban a estar los positivos, ¿ok? Si que ustedes lo hubieran hecho con el eje de referencia al revés, les hubiera dado exactamente el mismo resultado en el sentido que el, el resorte hubiera intentado volver a su posición inicial, hacia arriba. ¿Ok? Por eso, este negativo lo que hace es apuntar hacia allá, hacia acá. Fuerza del resorte. Entonces ahí, ¿cierto? Calculamos la fuerza de la cuerda elástica específicamente. ¿Ok? ¿Se entendió este segundo ejercicio de un poquito más de cálculo? Ahí con la fuerza, ¿cierto? De la ley de Hooke. ¿Sí? Súper. Ahí una persona me confirmó. ¿Sus compañeras, compañeros, alguna duda, quizás? Sí, es Milan, sí. Profe, entonces al final seguiría más o menos la misma lógica del tema de comprimir positivo y estirar negativo. Sí, de hecho, algunas personas justamente se lo aprenden como con este sistema del estiramiento positivo y la compresión negativa. El único comentario que puedo hacer ahí que hay que tener como un poquito de cuidado es cuando quizás en algún ejercicio nos hubieran entregado un eje de referencia.
por ejemplo, si aquí es difícil que lo hagan en la PAES, ¿ok? Pero por ejemplo, si es que ustedes después se enfrentan a esto y les dicen que consideren como eje de referencia el siguiente, así como positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha, tienen que tener ojo, porque ahí les puede cambiar como el sentido de la compresión, ¿ok? Entonces ahí tienen que tener como cuidado de cómo están midiendo. Pero en general, si es que ustedes utilizan que el estiramiento es positivo y la compresión es negativa, como lo vimos por acá, ¿ok? Cuando se comprime, van a llegar a resultados súper como correctos, en el sentido que van a ser consistentes. Así que sí, podría decir que sí. Bajo cierto ese como comillas cuidado. Súper. Muchas gracias, Milena, ahí por la duda. ¿Ya? Y ahora, si les paso un poquitito, ¿cierto? Un poco más de materia, un poco más conceptual, les comento que existen, o hay que entender, ¿cierto? Que la ley de Hooke solamente va a aplicar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si estiramos o comprimimos el material más allá de algo que se conoce como límite de elasticidad, justamente este objeto se puede deformar ya permanentemente e incluso se puede romper. Entonces, esto es algo que deben tener en cuenta cuando ustedes resuelvan los problemas más avanzados, por decirlo así, de la PAES, o cuando son un poco más conceptuales, que tengan mucho cuidado con esto, porque cuando se menciona estas situaciones, podría fallar en este caso el material que ustedes están trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, yo les muestro acá esta imagen de este resorte, fíjense ahí, imagínense que ustedes están jugando con un resorte y lo estiran muchísimo, 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 que después que sepan que, una, se puede romper o, segundo, que nunca va a volver a su tamaño original. No sé si les ha pasado, espero que sí, que hayan tenido un resorte entre sus manos y lo hayan intentado así estirar muchísimo, muchísimo, muchísimo y después se van a dar cuenta que si el resorte original era de este tamaño, al final les va a quedar más o menos así. Como que nunca van a volver a estar como en su tamaño original. ¿Ok? Lo mismo pasa con las cuerdas. Y esto pasa justamente por esto. Cuando ustedes más fuerza le aplican cierto al objeto acá, va a llegar un punto en que este objeto ya se va a romper, se va a deformar. Llegan a su límite elástico. ¿Ok? Entonces que sepan que existe este límite elástico y eh, hay que tener cuidado. ¿Ok? O sea, si en un ejercicio les dicen por qué una persona a lo mejor aquí estaba midiendo la constante, ¿cierto? Elástica, ¿ok? Y le falló en este caso en el ejercicio cuando estaba midiendo, puede ser, por ejemplo, porque alcanzó el límite en este caso elástico, ¿ya? Y otro comentario que les puedo hacer es que tengan ojo, que lo he visto creo en un ejercicio de PAES, igual se lo voy a comentar ahí cuando lleguemos a la unidad de ejercitación, pero fíjense que si yo lo pongo la fuerza en un gráfico con el eje Y de fuerzas y en el eje X del desplazamiento, ¿cierto? Que yo estoy teniendo acá del desplazamiento o estiramiento que yo estoy teniendo, si es que yo acá calculara la pendiente, que espero ahí que sepan, ¿cierto? Calcular la pendiente, si no ahí se los puedo recordar un poquitito, que sería esta variación del eje Y, esta variación de fuerza, dividido en esta variación, ¿cierto? De desplazamiento, como vimos recién, si es que yo fuerza, que son newton, lo divido en el desplazamiento, que son en este caso metros, fíjense que me da justamente la constante de elasticidad. ¿Ya? Entonces tengan ojo. ¿Por qué les comento esto? Porque si es que le entra un ejercicio que les dicen, por ejemplo, no sé, tienen aquí un 10, un 8, tienen acá un 10 y un 8 también, ya suponiendo, ¿cierto? Que es súper lineal esto. Si les ponen un gráfico de fuerza y de desplazamiento y les pueden preguntar cuál sería mi constante en este caso elástica, mi constante de deformación, simplemente lo que tendríamos que hacer es calcular la pendiente, ¿ok? Que sería cuánto varía en el eje Y, dos unidades en este caso, entre el 10 y el 8, cuánto varía en el eje X, dos unidades también, y por tanto mi pendiente acá me daría un newton sobre metros. Y ahí obtendríamos mi constante, ¿ya? Recuerden que ahí la fórmula de la pendiente siempre es cuánto varía el eje Y dividido en cuánto varía el eje X. Entonces, si viene un ejercicio que, de hecho, si mal no recuerdo, ahí lo vamos a ver después, cuando lleguemos a la parte de la paz, podemos calcular el límite, en este caso, o sea, disculpen, la constante de elasticidad. Aquí pregunta Francisca si es que ese límite de elasticidad se puede calcular o usualmente me lo dan. En la práctica están medidos, ¿ok? Todos los materiales que nosotros ocupamos, por ejemplo, estos resortes, van a ser datos. Para efectos de la PAES, es difícil que ustedes les digan como a partir de tal punto es el límite elástico, ¿ok? Siempre va a ser como correspondiente al material que están trabajando. Entonces, a no ser que sea un dato, es difícil en este caso calcularlo, porque siempre se estima a través de pruebas como que hacen pruebas con los materiales, por decirlo así. Te puedo decir que, por ejemplo, toman 100 resortes y miden hasta qué punto ciertos soportan sin deformarse
Y ahí ellos sacan más o menos cuánto es la constante, en este caso, de elasticidad. ¿Ya? Esto claramente es una simplificación, pero para que se entienda más o menos cuál sería como el procedimiento. ¿Ok? Espero ahí que se haya entendido, Francisca. Si no hay cualquier cosita, me preguntas, ¿ya? Entonces, hagamos ahora un ejemplo, ¿cierto?, de fuerzas combinadas. ¿En qué sentido? Fíjense que, ¿qué pasa si es que una cuerda elástica tiene una constante de elasticidad de 80 newtons sobre metros? La cuerda en este caso se estira 0,3. Entonces ahí voy a empezar a anotar datos. 80 newtons sobre metros. Se estira, por tanto el desplazamiento sería positivo, 0,3 metros. Y me preguntan cuál es la fuerza neta que actúa sobre la cuerda si es que además se le aplica una fuerza externa de 20 newtons en la misma dirección. ¿A qué se refiere con esto? Que primero nosotros calculamos, ¿cierto?, la fuerza elástica, por ejemplo, antes de dibujarlo. Podemos calcular directamente que va a ser 80 por 0,3. Ahí ya vimos como el tema de los signos, así que ya podríamos ver que la fuerza elástica sería 24 newton negativo. ¿Ok? Aquí me había faltado el negativo, es decir, que se opone a la dirección del movimiento. Y además, nosotros consideramos, en este caso, una fuerza adicional en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, voy a suponer aquí un techito. Voy a suponer una cuerda, ¿cierto? Que estaba inicialmente así. Y lo que va a pasar con esta cuerda es que yo la voy a estirar y además le estoy aplicando una fuerza externa adicional de 20 newton. Bueno, les comento que qué es lo que va a pasar si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de esta cuerda. ¿Ok? Si es que tomo la cuerda como un puntito, esta cuerda va a estar experimentando esta fuerza de 20 newton. ¿Ok? Si es que la cuerda, por ejemplo, tuviera masa, que igual es difícil, ¿cierto?, que tenga masa, pero si es que tuviera masa tendría su fuerza-peso, ¿ok? Se lo hago como comentario, tendría su fuerza-peso, pero supongamos que la masa es despreciable, así que tenemos solamente los 20 newton hacia abajo, y en este caso, esta fuerza elástica, si es que yo estoy estirando la cuerda, la fuerza elástica lo que va a hacer es intentar volver hacia atrás, con en este caso 24 newton de fuerza hacia arriba. Entonces, si calculamos la fuerza neta, fíjense que me da acá 4 newtons, ¿cierto? En dirección opuesta al movimiento que sería hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Que fíjense que si bien es cierto, yo aquí estoy estirando una cuerda, le apliqué una fuerza inicial, ¿cierto?, de desplazamiento acá de 24 newtons, esta cuerda lo que va a estar haciendo es experimentando estos 24 newtons hacia atrás. Ahora bien, si queremos ser como más específicos, si queremos considerar esta fuerza como inicial, que yo estoy acá estirando, le voy a poner aquí una fuerza de una mano, por ejemplo, yo tendría que sumar esta fuerza de la mano hacia abajo, ¿ya? Estos 24 newtons hacia abajo. ¿Por qué? Porque si es que yo estoy estirando una fuerza con 24 newtons hacia abajo y estoy deformando, ¿cierto?, lo que nosotros acabamos de calcular, bueno, justamente es lo que va a estar hacia arriba. ¿Ya? Aquí, de hecho, demos un segundito aquí. Estoy pensando que no son 24 específicamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm. O sea, claro, serían 24. Claro, aquí me gusta pensar como cuánta fuerza ejercería la mano. ¿Ok? Porque la mano que está ejerciendo como fuerza inicialmente deformó 0,3 newton. Esto, no, sí, sí serían 24. ¿Ya? O sea, claro, se deforman 24, ¿cierto? Por la mano inicialmente que está estirando la cuerda. Tenemos 24 newton que van a reaccionar, ¿cierto? Nuestro elástico al ser o el estar siendo estirados. Pero si además nosotros sumamos, ¿cierto?, 20 newton extra, la fuerza neta que va a estar sintiendo ahora mi objeto sería la suma, ¿cierto?, de, considerando un sistema hacia arriba positivo, 24 menos 24 menos 20. O sea que al final va a estar sintiendo 20 newton, ¿cierto?, hacia abajo, que sería esta de acá. Y por tanto el resorte, ¿cierto?, se seguiría en este caso estirando. ¿Ya? Entonces que sepan que también les puede entrar algún tipo de ejercicio un poquito más simplificado que esto y a lo mejor con un poquito más de detalle porque aquí no me menciona si es que debo seguir considerando esta fuerza de la mano como si la mano sigue ejerciendo fuerza o si es que la mano dejó de ejercer fuerza, por ejemplo. ¿Ok? Si consideramos que la mano sigue ejerciendo fuerza, este sería el resultado y si es que no, ¿cierto? Ese resultado anterior. Pero que sepan que todo se resuelve nuevamente con el diagrama de cuerpo libre como lo hemos estado haciendo hasta el momento. ¿Ya? ¿Se, enten- ¿Se entendió este ejercicio? ¿Van bien hasta aquí? ¿Duda ahí para ustedes?
Sí, ahí alguien celebró. ¿Quién celebró? Es Milian. ¿Sí? ¿No? Vicente nos dice que no. Ahí Vicente, si es que nos puede a lo mejor decir como cuál fue la duda específica. No, no, que no, no sabía de eso, que no, Te escucho un poquito no, saturado. No sé si a lo mejor soy sí, sí, yo. sí, Pero dame un segundito. Te voy a intentar bajar el volumen. A lo mejor ahí. A ver, disculpa, Vicente, si no, si me puedes decir de nuevo que te escuché como un poquito saturado, no te escuché bien. que me perdí después de un cálculo, de tres cálculos. Ah, ya comprendo. Ya mira, ¿qué es lo que sucede acá? Que nosotros en este caso tenemos dos opciones para este ejercicio. Como lamentablemente no me dicen, el enunciado, ¿cierto? No me dice si es que yo mantengo o no mantengo la mano ejerciendo la fuerza, puedo tomar un desarrollo u otro. ¿Ya? De hecho, voy a poner por aquí este desarrollo que es como un poquito más supuesto hacia la derecha y vuelvo a hacer brevemente ahí el cálculo, a lo mejor ahí me vas a seguir un poquito mejor. Aquí voy a suponer que la mano se mantiene. Mano se mantiene. ¿Ya? Voy a suponer que una persona, ¿cierto? Inicialmente había una cuerda, hizo una fuerza, ¿cierto? Deformó, estiró, ¿cierto? Esta fuerza eh, con una fuerza de la mano inicialmente 0,3 metros hacia abajo. Entonces este resorte o esta cuerda se estiró un poquitito más, ¿cierto? Eso fue al inicio y esta persona sacó la mano. Y me está diciendo que además se aplica ahora una fuerza externa adicional de 20 newton en la misma dirección. O sea que ahora solamente va a quedar los 20 newton. ¿Ya? Esta persona que inicialmente estiró el resorte sacó la mano, por decirlo así. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar experimentando? Que claro, este resorte, al haber cierto sido estirado inicialmente, está sintiendo la ley de Hooke, ¿cierto? Está sintiendo esta fuerza elástica. ¿Cuál sería esta fuerza elástica? Ahí la calculamos, ¿cierto? Como menos K por el desplazamiento. Y vimos recién que era menos 24 newton. ¿Esto qué significa? Que esta fuerza que está sintiendo el resorte va a ser en este caso opuesta al movimiento. Si el movimiento fue estirarlo, el resorte lo que va a querer hacer es volver a su estado inicial, por tanto se va a intentar comprimir. ¿Con qué fuerza? Con la que calculamos recién de los 24 newton. Y específicamente tenemos hacia acá abajito, ¿cierto? Que tenemos 20 newton que están siendo acá tirados, ¿cierto? Que siguen tirando la cuerda. Entonces cuando nosotros calculamos la fuerza neta, lo que vamos a estar sintiendo es si tenemos un sistema de referencia de abajo positivo y hacia arriba negativo, ¿ok? Lo que vamos a estar sintiendo son los 20 newton que está estirando esta persona y los 24 newton que tenemos del elástico que quiere volver, ¿cierto?, a su posición inicial. Por tanto, la fuerza neta simplemente sería la suma y llegaríamos a menos 4 newton, pero lo importante que es como la interpretación es que en este caso el resorte está ejerciendo una fuerza de intentar volver hacia atrás, ¿cierto? Porque se deformó más grande de lo que está ejerciendo ahora la nueva persona al intentar estirar la cuerda, ¿ya? Y ahí llegamos, ¿cierto? Con un cálculo de suma de fuerzas verticales, por decirlo así, que sería esta fuerza neta, a la respuesta de menos 4 newton, ¿ya? No sé si ahí se entendió un poquito mejor, ¿puede ser? Sí, súper bien, ¿ya? Entonces, como les digo, este tipo de ejercicios mezcla un poquitito la fuerza en el sentido que, además de que ustedes tengan que calcular la fuerza elástica como lo hicimos recién, que fue aquí en el ejercicio anterior, nosotros solamente calculamos la fuerza elástica, que sepan que ustedes les pueden añadir cosas. Les pueden decir, bueno, ¿y qué pasa si es que ahora añado otra fuerza? ¿O qué pasa si es que, por ejemplo, hubiera ahora una persona que quiere comprimir el resorte? También podría ser, ¿cierto? Nos da vuelta el ejercicio. Entonces tenemos varias formas de preguntar lo mismo y por tanto la PAE, ¿cierto? Juega también con eso. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos un poquito, hablamos harto de fuerza elástica. Ahí sí es que no hay más consultas. Si me permiten aquí seguir un poquitito la última parte de la clase de hoy día, que les voy a conversar un poco de la fuerza tensión. Ya esta fuerza al menos es una de las más sencillas en el sentido que siempre va a resultar de la aplicación de otras fuerzas, entonces no hay una fórmula como tal para ella, sino que siempre lo vamos a hacer con un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? La fuerza tensión es finalmente la que aparece en situaciones donde tenemos objetos que van a estar colgados o conectados con cuerdas en general. ¿Ok? Y es súper importante recordar que en una cuerda, cuando la cuerda se dice que es ideal, la tensión siempre va a ser la misma a lo largo de la cuerda. Si ustedes toman una cuerda, ¿cierto? Y miden la tensión en cada uno de sus puntos, siempre va a ser en este caso lo mismo. Y eso es algo que en los problemas de tipo PAES normalmente usamos ese concepto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? La tensión, ¿cierto? Va a ser la fuerza que se transmite a través de una cuerda cuando es, en este caso, estirado. Por ejemplo, en este ejemplo que les pongo acá, valga la redundancia, tenemos
un objeto que está siendo colgado acá del piso o del techo, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, una lámpara que tienen ustedes colgados acá del techo. Y nosotros sabemos que si es que esta lámpara tiene una masa, ya lo estudiamos recién, va a tener, ¿cierto?, una fuerza peso. Perfecto. Y si nosotros nos preguntamos, porque si solamente viéramos el objeto, ¿cierto?, así solito y dijéramos que tiene fuerza peso, bueno, este objeto se caería, ¿cierto? Pero claramente este objeto está siendo soportado por una cuerda. Y por tanto aquí nace la fuerza de tensión. ¿Ya? Que sería como una especie de fuerza normal, si lo quieren ver así, como si el objeto estuviera apoyado, ¿cierto? Sería como una especie de fuerza normal, pero específicamente de una cuerda. Entonces, si lo vemos en un ejemplo un poquito más simple, tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo de 12 kilogramos que cuelga en una cuerda y me preguntan cuánto sería la tensión. Si hago un diagrama de cuerpo libre de este objeto, vamos a tener la fuerza peso, que la podemos calcular, ¿cierto? La fuerza peso sería la masa, 12 kilogramos, por la aceleración, 10 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la gravedad, y nos daría una fuerza peso de 120 newton. Entonces ahí sabemos que la fuerza peso sería de 120 newton. Y yo me fijo en el objeto, ¿qué otra fuerza existe? Bueno, me fijo que este objeto está colgado a una cuerda. Por tanto, va a existir una fuerza de tensión. Y ahora si yo les pregunto, sin hacer ningún cálculo, ¿cierto? Este objeto está ahí paradito, no se está moviendo. ¿Cuánto sería la fuerza de tensión? A ver si es que se recuerda más o menos lo que hemos trabajado. Si solo tenemos esas dos fuerzas y en este caso el objeto está ahí paradito, no se está moviendo, ¿cuánto sería la tensión? ¿Quién ahí se la juega? Francisca, ¿cierto? Nos dice 120, igual que el peso, perfecto. Me falta ahí la unidad. Ojo, ojo. ¿Serían 120 qué? Esa es la típica pregunta que hacen, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto, Francisca? Serían 120 newton. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo desconozco este valor, ¿cierto? No sé cuánto vale la tensión, podemos hacer el procedimiento largo que yo les había mencionado. La suma de las fuerzas, en este caso en el eje Y, si digo hacia arriba positivo y hacia la derecha positivo, me quedaría tensión menos fuerza peso igual a la masa por la aceleración. Pero como ya vimos que está paradito, la tensión sería igual a la fuerza peso. Y por tanto, obtenemos que la tensión son 120 newtons. ¿Ok? Y claramente tiene sentido porque si es que este objeto está quieto, si el objeto tiene un peso de 120, la cuerda tiene que estar soportando esos 120. Si es que estuviera soportando menos, por ejemplo, 110, el objeto se caería. ¿Ok? Entonces no tiene sentido que esté colgado si es que se va a caer. Y a modo cierto de como no tanto complicarles la vida, porque afortunadamente en la PAE siempre va a pasar que la tensión va a ser como el resultado de otras aplicaciones de fuerzas. No van a encontrar como casi nada más complicado que esto. ¿Por qué? Porque otro ejercicio a lo mejor un poquito más complicado podría ser que a este peso a lo mejor yo le añadiera otra fuerza. ¿Ok? Y nosotros, ¿cierto? Sabemos calcularlo con lo que hemos trabajado anteriormente. Simplemente sería sumar una fuerza más acá en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, que sepan que tensión al menos siempre va a ser el resultado de fuerzas. Ahora bien, a modo cierto también de resumen, para ir cerrando un poquito ahí por el tiempo la clase de hoy día, recordando un poquito la fuerza normal, ¿cierto? Que hemos trabajado bastante. La fuerza normal siempre va a ser esta respuesta de la superficie, ¿cierto? Ante el peso o la fuerza que esté experimentando esta superficie y siempre va a ser perpendicular. ¿Ok? Siempre va a ser acá perpendicular hacia donde esté apoyado. En una superficie, por ejemplo, horizontal como la que vemos acá, la fuerza normal siempre va a equilibrar esta fuerza peso, si es que no hay ninguna otra fuerza, y si la superficie, por ejemplo, está inclinada como trabajamos, ¿cierto? Anteriormente, las fuerzas se van a descomponer. Pero esto es un caso que no deberían entrar de cálculos en su país. Entonces, ahí a modo recordatorio, podemos hacer un ejemplo chiquitito. Tenemos una caja que está sobre una mesa horizontal y me preguntan cuál sería esta fuerza normal de la mesa hacia la caja. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, el bloque tendría una fuerza peso de 10 kilogramos por 10 ciertos metros sobre segundo al cuadrado, que serían 100 newton. Y la otra fuerza que está experimentando en este caso esta masa sería en este caso la fuerza normal que está ejerciendo la mesa sobre el bloque. Por tanto, de aquí despejamos, ¿cierto? Nuevamente la misma lógica de antes, la fuerza normal de 100 newton apuntando hacia arriba. Y siempre la fuerza normal va a tener la misma lógica. Si es que ustedes le siguen acá añadiendo fuerzas hacia abajo, le siguen aquí añadiendo fuerzas, 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 la fuerza normal siempre va a existir en dirección opuesta y va a ser igual, ¿cierto?, a la suma de todas estas fuerzas hacia abajo.
¿ya? Que sepan que también no entran casos donde, por ejemplo, la mesa se rompe o el piso se quiebra, ¿cierto? Y el bloque cae, tampoco, ¿ok? Esos son casos que no van a entrar como complicación del ejercicio, para que sepan también como hasta qué límite estamos hablando de complicación del ejercicio. ¿Sí? Ahí tengo una duda, creo, de una personita que me Profesor, escribió. ¿Sí? la tensión y la fuerza normal siempre va a ser lo mismo. Sí, o sea, al final por O eso les sea, comentaba que se pueden como trabajar similar. ¿Sí? ¿Sí te ujú, refieres a eso? sí, lo contrario a la peso. Exactamente, sí. Mira, sobre Ah, ok. todo en la tensión. Vuelvo un poquito para acá. Si es que no hay más fuerzas, por ejemplo, si es que no te dicen una persona también acá está ejerciendo más fuerza hacia abajo, siempre va a pasar lo mismo que al hacer la suma de las fuerzas, la tensión va a ser igual a la peso. ¿Ya? Después ahí cuando trabajemos con ejercicios tipo PAES en la clase de ejercitación, ¿cierto? Que tenemos al final de la unidad, ahí les voy a poner algunos ejercicios y ustedes van a ver que el despeje es bastante simple. Como que siempre va a pasar que la normal va a ser igual a la fuerza de peso. ¿Por qué? El objeto siempre va a estar en este caso como quieto. Si es que estuviera en movimiento, recuerden que ahí se nos cae por la segunda ley de Newton, tendríamos que nosotros considerar una aceleración. Pero esto es algo que no se evalúa en la paz porque no tiene sentido que ustedes calculen con decimales ni nada así, ¿ok? Ahí se complicaría un poquitito más el ejercicio. ¿Ya? Muchas gracias ahí por tu duda, Marcelo. Y a modo cierto de conclusión y de resumen el día de hoy, si es que ahí nadie más tiene alguna duda o comentario, les comento que hemos cierto vuelto a descubrir, en este caso, la fuerza peso. Trabajamos nuevamente con la fuerza elástica, aquí esta fue nueva de hoy día. Trabajamos, como les presenté, con la fuerza de tensión, la fuerza normal. ¿Ya? Aquí una consulta, dice. ¿El techo también corresponde a una tensión, pero en sentido opuesto? El techo. Claro, mira, lo que va a pasar con el techo es que el techo va a estar sintiendo, ¿cierto? Una fuerza de tensión hacia abajo, ¿ok? ¿Cierto? Pues como que en este caso el techo va a soportar, en este caso, la tensión. Y ahí entraríamos una pregunta un poquito más difícil, porque responde a la tensión, claro, responde a la tensión, ¿y cuál sería la respuesta a la tensión en este caso? Ahí sería un poquito más complicado, ¿cierto? Porque de hecho, si vemos el techo como al revés, si lo queremos ver así, una fuerza está hacia arriba, y si quisiéramos tener como una normal, la normal también apuntaría hacia arriba, entonces es como extraño, ¿cierto? Bueno, a modo de comentario, es algo que dudo muchísimo que entre en la PAES, ¿ok? Pero si le quisiéramos dar respuesta, a ver, déjame pensar un poquitito. Tendríamos un bloque colgado, tendríamos la tensión desde el techo, la fuerza que está ejerciendo acá sería sobre la tensión. eh, 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 eh. Ya, mira, aquí lo que va a pasar es que existe un concepto que se llama fuerza aparente, ¿ok? Y lo que va a estar pasando es que lo que va a estar sintiendo el techo, por decirlo así, va a ser como una fuerza que está intentando acá romper hacia arriba, ¿cierto? Una fuerza que son la tensión, y va a existir acá una fuerza que va a ser contraria, que es como una fuerza de resistencia, en este caso al moverse. No es una fuerza normal como tal, ¿ok? Pero sí es en este caso como una fuerza de resistencia que está dada como por el material. ¿Ok? De hecho, es una pregunta igual un poco compleja porque no es tan simple decir que son inversas, pero que claramente el techo también va a estar sintiendo una tensión acá. Ya, al menos esa es como la respuesta que se me puede ocurrir al pensarlo así rápidamente. De todas formas, si es que ahí me acuerdo, Francisca, ahí para la siguiente clase, de todas formas, si me acuerdo, ahí les voy a dar acá lo voy a anotar, de hecho, así como caso techo. Para acordarme la siguiente clase del día miércoles, les voy a comentar ahí específicamente la respuesta de esto, ¿ya? Caso techo. Porque es una pregunta no trivial, pero que aparentemente tiene una respuesta un poco más difícil de lo que uno dice como normalmente que puede ser lo fácil, ¿ok? Así que esa sería como mi respuesta. Queda como rápidamente, pero después ahí les puedo confirmar como la respuesta formal. Y bueno, como les decía, vimos ahí las fuerzas, ¿cierto? Muchas gracias a ti, Francisca. Vimos también, anteriormente, recuerden, trabajamos con la fuerza de Rosse, trabajamos con la ley de Newton. Entonces, ahora cuando nosotros nos lancemos a ejercitar con más problemas PAES, vamos a poder identificar correctamente estas fuerzas y, sobre todo, importante, aplicar las fórmulas correspondientes, pero no aplicarlas como fórmulas como tal, sino como entender de dónde nacen, ¿ok? Entender que la fuerza, por ejemplo, de la ley de Hooke, este negativo es finalmente el contrario al movimiento. Entender que la fuerza peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Entender que la fuerza normal, ¿cierto? Sería la respuesta ante las fuerzas, ¿cierto? Que nos están llegando.
Y todo eso son conceptos que hemos estado trabajando en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, a modo de cierre de fuerzas, ¿cierto? Cerraríamos ahora fuerzas y la siguiente clase ya pasaríamos con presión antes de entrar a la clase de ejercicios de toda esta materia. Ya. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar la sesión de hoy. Trabajamos con harta fuerza hoy día, ¿cierto? Ahí hicimos un resumen de harto. Clarísimo todo. Perfecto. Muchas gracias ahí, Francisca. Ahí sus compañeros y compañeras. Todo súper. Perfecto. Súper. Entonces, por mi parte, ¿cierto? Ahí nos veríamos el miércoles. Ya cerraríamos con presión. Y ahí, ¿cierto? Empezaríamos después a trabajar con hartos ejercicios para su prueba PAES. Así que muchas gracias por asistir